referencias cartesiano, pero en general, por ejemplo, podría ser también un sistema de referencias cilíndrico, ¿no? Donde tengamos componente radial, componente tangencial y componente axial, ¿no? Además del tiempo. Y también con los vectores, ¿no? Pues el vector velocidad puede depender del radio, puede depender de la dirección tangencial y de la dirección axial, ¿ok? También, además de el tiempo. Entonces vamos a ver varios casos aquí, varios ejemplos en los cuales una propiedad pues, va a depender de una, dos o de todas las direcciones, ¿ok? Muy bien, esto es el campo escalar, que sigue flujo estacionario. Las propiedades de un fluido en cada posición no cambian con el tiempo, ¿no? Eso es también algo que ustedes ya saben. Yo puedo tener cualquier propiedad y decimos que un flujo es estacionario porque no cambia. O sea, en una misma posición siempre vamos a tener la misma velocidad, la misma temperatura, la misma densidad, concentración. Todo eso va a ser constante en el tiempo, ¿ok? Sin embargo, la velocidad puede cambiar. Esto, pues, sí, puede surgir aquí una confusión. Digamos que yo puedo tener un conducto recto, ¿no? Principalmente recto, y después puedo hacer que se extienda, ¿no? O sea, que el área aumente. ¿Ok? Yo puedo hacer esto. Yo puedo tener aquí un flujo por este conducto y puedo decir que el flujo es estacionario, ¿no? Que la velocidad aquí pues, va a ser siempre constante, ¿no? Vamos a decir que U1 siempre es constante, ¿ok? Y la velocidad a la salida pues también es constante en el tiempo, ¿no? Pero sabemos que pues, si nosotros expandimos la tubería, podríamos pensar que la velocidad U1 es mayor que la velocidad U2. ¿Okay? Si tú quieres mantener un flujo constante, entonces forzosamente tu velocidad 2 se va a reducir, la velocidad 1 va a ser mayor. ¿Okay? Pero eso va a ser constante. ¿Y qué va a pasar entonces? Que la velocidad depende vamos a suponer que esto es Z, ¿ok? Y esto es el radio. Entonces puedes decir que U depende de la dirección Z. Básicamente eso es lo que quiere decir, ¿no? Que es dependiente de la dirección axial, pero es constante en el tiempo, ¿ok? Entonces son dos cosas que hay que diferenciar. El hecho de que un flujo sea estacionario no quiere decir que siempre que la velocidad de la posición no pueda cambiar. Sí puede cambiar. Lo que no puede pasar es que cambie con el tiempo. ¿Muy bien? De acuerdo. Cualquier persona que tenga alguna duda me puede decir. El flujo se puede también clasificar dependiendo de la dimensión. ¿Ok? Y vamos a ver aquí algunos ejemplos. Dimensión de un flujo. El flujo puede considerarse unidimensional, bidimensional o tridimensional. Veamos un caso sencillo en el cual tenemos un flujo unidimensional. ¿Qué quiere decir que sea unidimensional? Que solo depende de de una posición, ¿no? Más bien de una dirección. ¿Ok? Podemos decir que solo cambia o bueno, lo podemos poner para que quede claro. Por ejemplo,
vamos a poner aquí que U, el vector U, ¿sí? Solamente va a existir la componente X, ¿ok? Y no existe componente en Y ni tampoco en Z, ¿ok? O que el vector U solamente depende de la componente radial, pero las otras componentes son cero. Eso quiere decir que es unidimensional. Solamente hay una componente de velocidad, ¿no? Entonces lo pueden poner ahí. Una componente de velocidad. Es básicamente lo que significa. Puede depender del tiempo, sí, sí, puedes aumentar la velocidad o disminuir la velocidad en el tiempo, pero si solamente hay una componente, entonces podemos decir que es unidimensional, ¿ok? Algunos ejemplos, pues es el flujo. Bueno, primero hay que decir que en la naturaleza, en la mayoría de los casos, sí, generales, pues es muy difícil tener un flujo unidimensional. Para poder lograrlo, pues tienes que tener el flujo en una condición muy, muy específica, muy, muy determinada. Y de hecho, para eso se usan los llamados túneles de viento. ¿Ok? ¿Qué es un túnel de viento? Pues es un instrumento, un equipo que se utiliza para generar un flujo muy controlado. Entonces vamos a suponer que aquí tenemos un flujo, déjenme dibujarlo, vamos a suponer que tenemos aquí una entrada de flujo, ¿ok? Entra por acá, ¿ok? Y obviamente sale por acá, ¿ok? Ok, muy bien. El fluido entra, perdón, el flujo entra, y por lo general en estos túneles de viento, que bueno, si nosotros regresamos a las clases de laboratorio presencial, pues vamos a estar usando por ahí un túnel de viento pequeño. Normalmente primero hay una zona en donde se acondiciona el flujo, ¿no? Esta zona pues está formada puede tener una zona de mallas, que pueden ser mallas metálicas o mallas eh, de plástico. ¿Qué son estas mallas? Pues simplemente así, ¿no? Arreglos así como esto, algo así, donde pues tú dejas pasar el flujo a través, ¿no? De estos orificios, ¿de acuerdo? ¿Qué logras con estas mallas? Pues logras bajarle a la fluctuación de la velocidad, le bajas la turbulencia, ¿no? Te estoy diciendo algunos términos a lo mejor que vamos a ver adelante, pero bueno, le bajas la turbulencia y a veces tiene esto que se llama un arreglo panal de abeja. El arreglo panal de abeja, pues es una serie de tubos, lo voy a poner, digamos, así. Pues hay como tubos así, ¿de acuerdo? Y el flujo pasa por acá, atraviesa esta cosa de acá, ¿no? Y justamente estos tubos, pues pueden ser, pues justamente, eh, hexágonos, ¿ok? Una cosa así, como un arreglo de panal de abeja, ¿ok? Entonces el flujo tendría que pasar, digamos, por estas zonas, ¿ok? Y entonces con eso forzas a que el flujo pase por aquí y eso lo hace unidireccional. ¿Ok? Después hay una zona de contracción, como se ve aquí en el dibujo, y ya entonces la zona de pruebas es esta que tenemos aquí, ¿no? Que normalmente, pues, lo que queremos hacer son experimentos de visualización, entonces normalmente son transparentes estas zonas de aquí, ¿ok? En esta zona, como les digo, el flujo que se produce está muy, muy bien controlado. ¿Ok? Está muy, muy, muy bien controlado
Y normalmente logras en una región que está aquí punteada, que es esta de aquí, que la velocidad prácticamente se mantenga pues a una intensidad de turbulencia muy baja, a una velocidad muy constante y solamente muy cerca de las paredes, o sea, en estas zonas que están cerca de las paredes, la velocidad pues ya puede reducirse, ¿ok? Por el principio que les decía de no deslizamiento, pero en una zona muy grande puedes tener un flujo unidireccional. ¿Para qué sirven estos túneles de viento? Pues para hacer pruebas de muchos tipos, ¿no? Por ejemplo, puedes poner modelos de coches, de alas de avión, se han usado, por ejemplo, los civiles lo utilizan mucho para estudiar estructuras, por ejemplo, meten ahí modelos de edificios, de puentes, incluso de pequeñas ciudades, ¿no? Y estudian pues, el flujo, ¿no? El flujo que pasa a través de estos cuerpos. Se estudian niveles de turbulencia, por ejemplo, se estudia a ver si un puente va a soportar o va a estar vibrando, en fin, ¿no? Entonces, para eso sirven estos túneles de viento. No sé si hay alguna duda hasta acá. Todo bien, profe. No, muy bien, gracias. ¿Alguno de ustedes ha visto en vivo un túnel de viento? No, nunca. Bueno, pues los hay de muchos tamaños, ¿ok? Yo sí recomiendo que lo vean, ¿qué es un? Y vamos a ver aquí algunas imágenes. Por supuesto, pues hay muchas imágenes y videos en la red, ¿ok? Esto pues voy a tratar de ver, no sé si se alcanza a ver. Pues esto es un túnel de viento relativamente pequeño. Bueno, de hecho es más grande que el que tenemos ahí en el laboratorio. Pero bueno, es de dimensiones relativamente, como les digo, pequeñas, ¿no? Tenemos ahí te dice para dónde va el flujo, ahí se ve, pues digamos, el tamaño de una persona, ahí donde está la persona está la zona de pruebas, que es una zona recta, ¿ok? Y ahí es donde se hacen los experimentos. Vean, aquí hay un túnel de viento más chiquito, incluso, más pequeño del que tenemos en el laboratorio, y lo mismo, ¿no? Se utilizan para hacer pruebas y se meten modelos a escala de cualquier objeto. Y vean ustedes, aquí también hay un modelo a escala de un avión completo. Y pues, vean, este túnel tiene una forma circular, la sección es circular. Estas secciones, por ejemplo, normalmente son rectangulares. Hay túneles de viento que son gigantescos, como este de aquí, en donde tú puedes meter pues, un coche o un avión a escala real, ¿ok? Y puedes hacer experimentos, por ejemplo, de visualización. Aquí lo que se está generando humo, esas líneas que ven ahí son líneas de humo, y lo que te interesa ver es cómo estas líneas se van deformando cuando pasan cerca del coche, ¿ok? Si estas líneas son suaves, quiere decir que el vehículo es suficientemente aerodinámico, pero si genera mucha turbulencia, entonces quiere decir que hay algunas partes que están generando problemas, ¿no? Entonces, pues estos son los túneles de viento. Aquí hay pues muchos ejemplos de cómo es. Quería ver si había uno. Bueno, hay túneles de viento abiertos como este, donde entra por la izquierda y sale por la derecha, y hay otros que son cerrados, como este de aquí, vean, en donde tenemos un circuito en donde el aire no sale, ¿no? Siempre está circulando aire, ¿ok? Este sería un túnel de viento cerrado. Y aquí sí se alcanza a ver, pero muy poco. Esto que ven aquí
es el arreglo panal de abeja que tienen la mayoría de los túneles de viento. ¿Ok? Está bien, a ver si hay algo. A ver. Ahí está, ¿no? Pues estos son los arreglos panal de abeja, que les digo que tienen muchos túneles de viento. No se ve tan claro, ¿no? Pero es así. Y esto, como les digo, lo que hace es direccionar el flujo y hacerlo unidireccional, ¿no? De una sola dirección. A veces se usan tubos hexagonales, se usan tubos circulares o cuadrados, ¿no? Dependiendo si está muy difícil la cosa, pero bueno, básicamente es eso. Muy bien. ¿Dudas? Ok, muy bien. Vamos a regresar entonces. Eh, este sería el caso de un flujo unidimensional. De hecho, el caso más sencillo, pues es el flujo en un tubo, pues puede ser circular o incluso rectangular, no importa, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, simplemente, ¿qué es lo que sucede aquí? Tú tienes un flujo, ¿ok? Que va pasando, digamos, de izquierda a derecha, ¿ok? Ah, y pues vamos a suponer que la dirección axial es la Z, tienes la dirección radial R, ¿no? Podrías también tener la dirección esta, ¿no? Que es teta, que es la dirección tangencial, ¿ok? Y si ven el perfil de velocidad que tenemos aquí, este perfil de velocidad, pues nos muestra que solamente tenemos vectores hacia la derecha, ¿ok? Entonces solamente tenemos UZ, ¿de acuerdo? Y además, por lo que podemos ver es que UZ solamente depende del radio, ¿ok? UZ solamente, o sea, una cosa es que la velocidad, digamos, cambie, pero solamente existe UZ. No existe UTeta, perdón, no existe UR, porque la componente UR pues implicaría que estuviera saliendo flujo hacia afuera, ¿no? Del centro hacia afuera. Y eso pues obviamente no puede ocurrir. Y la tangencial, pues querría decir que tienes una componente que va girando así, ¿ok? Que en algunos casos sí se presenta, pero digamos que en un tubo circular, normalmente pues solamente tendrías esta componente UZ, ¿no? Entonces, aquí, nada más voy a completar, solamente tendrías, como les decía, UX 0,0. Ajá, aquí solamente depende UR, entonces esto es igual a 0. Obviamente si tienes UZ, tienes UTeta, y UZ, como les decía, depende solamente del radio. ¿Ok? ¿Dudas? Yo, profesor, Adelante. cuando se va a analizar no sé, vi que habían como coches y también habían unos aviones, Sí. pero en el caso de que sean cosas más pequeñas, ¿cómo evitan que el mismo aire, el mismo viento lo empuje? Porque vi que el avión tenía dos soportes abajo y tenía uno arriba. ¿Esos dos soportes no afectan al momento del estudio? Sí, sí, es muy buena pregunta. Déjame aquí escribir antes que se me olvida. Sí, sí pueden afectar. De hecho, lo ideal, déjame regreso por acá, si me permite regresar. Pues lo que pasa es que lo tienes que sostener de alguna forma. Te refieres a esto, ¿no?
Estos Sí, a eso. soportes sí pueden llegar a afectar un poco el estudio, pero son más un beneficio que un problema. De hecho, si te das cuenta, están hechos de forma circular, ¿ok? Y tienen que ser de circular o ovalada para afectar lo menos posible el flujo. Pero además, no sé si puedas checar que este tubo blanco, bueno, sí, este soporte blanco, es realmente una cosa neumática. Es decir, puede subir o puede bajar. Y eso lo que provoca es, cambia el ángulo de inclinación, ¿no? Que se conoce en aerodinámica como ángulo de ataque, del avión con respecto al aire. No sé si me explico. O sea, el aire llega recto, es paralelo al tubo, pero tú lo que puedes hacer es que el avión lo subas, digamos, que subas la trompa o bajes la trompa, por decirlo de una forma. Y con eso puedes hacer muchos estudios. Incluso también puedes girarlo, ¿no? Puedes girarlo hacia la izquierda o hacia la derecha, en algunos casos, y eso también te permite variar, ¿no? El ángulo de ataque. Aquí, pues debe ser el mismo. Entonces aquí sube y baja, pero en algunos casos la base es circular incluso. Déjenme ver aquí mismo. Ah, ok. Vean aquí donde está el coche, no sé si se alcanzan a ver que la base es como un círculo, ¿sí? Ese círculo puede girar. Y eso que ayuda, pues puedes cambiar el ángulo del coche con respecto al aire, ¿no? Que llega recto. No sé si esto contestó tu pregunta. Sí, profe, muchas gracias. No, ¿de qué? Pues nada. Muy bien. De acuerdo. Estaba viendo a ver si había otros circulares, pero no. No, esta es una foto, digamos, de un túnel de viento gigantesco, ¿no? Cerrado, como pueden ver. Es un túnel de viento cerrado. De acuerdo. Muy bien. Vamos a continuar. Muy bien. Entonces, vamos a ver el otro caso. Podemos tener un flujo bidimensional. Obviamente bidimensional, pues quiere decir que solamente tendríamos, aquí sí podríamos tener dos componentes de velocidad, ¿ok? También eso es muy difícil en la realidad tener esta condición. Entonces normalmente pues tienes que tener o sea, tienes que tener el flujo pues confinado, principalmente confinado de una forma en que te logres tener estas dos componentes de velocidad. Una es, por ejemplo, usando dos placas paralelas, como se ve en este dibujo. Este se conoce como aparato de Hale-Shaw. Y como les digo, simplemente es poner dos placas paralelas, ajá, y hacer que la distancia entre estas dos placas paralelas sea muy pequeña. ¿Qué tan pequeña? Pues puede ser del orden de 3 milímetros, ¿no? De 3 a 5 milímetros a lo mejor es mucho, pero más o menos del orden de 3 milímetros. Y las placas pues, obviamente pueden medir 1 metro y medio, 2 metros, lo que ustedes quieran. ¿Okay? Entonces, lo que se hace es, digamos, metes el flujo a través de estas dos placas, y entonces así pues vas a encontrar que tienes componentes como, no sé, tal vez tan claro aquí, ¿no? Pero aquí están más o menos las flechas. Puedes poner objetos y puedes ver cómo se forman todas estas estructuras. A veces aquí se pueden visualizar vórtices, ¿no? Y cosas así, dependiendo si aumentas la velocidad. Y esto lo vamos a ver en nuestra práctica de visualización. Este aparato de Hale-Shaw lo tenemos ahí en el laboratorio. Tenemos el túnel de viento, obviamente, y tenemos este aparato de Hale-Shaw, donde podemos, pues, más o menos visualizar este efecto, ¿no? Entonces, en este caso, pues vamos a tener, si estas son las coordenadas, como lo muestra aquí, pues vamos a tener componente UX
vamos a tener componente UY y no vamos a tener componente Z. ¿De acuerdo? Entonces, este es básicamente nuestro instrumento, ¿no? Ustedes pueden buscar en internet también esto, ¿no? De aparato de Hillel-Shaw. Hay videos en donde se muestran estas visualizaciones. Normalmente se inyecta algún tipo de tinta y puedes ver los patrones de flujo muy, muy padres. ¿Okay? Y en general, el flujo tridimensional, pues es el que tenemos en todos lados, ¿no? Una corriente atmosférica, una corriente oceanográfica, ¿no? Todo tipo de corriente, pues tiene todas las dimensiones. Un ejemplo podría ser flujo, aquí hay que borrar esta parte, no es axisimétrico, ¿sí? Es el flujo en una tobera. Normalmente cuando tienes esta condición, ¿sí? Pues, tú puedes tener un flujo en un conducto como este que vemos aquí, ¿ajá? Pero cuando se abre, ¿no? Normalmente pues se abre de manera, podríamos pensar que se abre de manera simétrica, pero si normalmente hay una bomba o un compresor por ahí, ustedes saben, ¿no? La bomba o ventilador pues está formada por una serie de álabes como esos que tenemos aquí. Entonces, cuando gira este álabe, pues empuja, digamos, el aire o el líquido que sea, lo empuja, digamos, de izquierda a derecha, pero además le adiciona una componente tangencial. Entonces, como les decía, lo que puede estar pasando es una cosa así. Una componente muy suave, ajá, pero finalmente es una componente tangencial. ¿Okay? Entonces, en este caso, en general podríamos tener componente pues, radial, componente axial y componente tangencial. ¿Ok? ¿De acuerdo? Por ejemplo, hablando ya en términos biológicos, ¿dónde vamos a tener componentes tridimensionales? Pues obviamente dentro del corazón. Para empezar, dentro del corazón. ¿Okay? Entonces, cada vez que se descarga sangre por alguna de las 4 cámaras que tenemos ahí, ¿no? Los atrios y los ventrículos, pues ahí tenemos un relajo increíble y vamos a tener todas las componentes posibles. Pero una vez que ya tenemos la sangre por los conductos, por todas las arterias y venas, podríamos pensar que como son tubos, entre comillas, circulares, pues solamente vamos a tener la componente axial. Pero la verdad es que no es así. ¿Por qué? Porque para empezar, sobre todo las arterias no son conductos rígidos totalmente, ¿no? Entonces, normalmente las arterias pues, no son rectas, sino que hacen una cosa así. ¿Ok? Una cosa así. Y en algunos casos, por ejemplo, hay músculos internos, ¿no? Que tienen la función de ir como apretando, así como pulsando y apretando y aplicando fuerza a través de estas arterias. ¿Okay? O sea, digamos que le ayudan al corazón a seguir bombeando la sangre. ¿Okay? Por lo tanto, pues adentro vas a tener, pues por supuesto, aquí podríamos pensar que es recto, pero por acá, pues ya vamos a tener una componente tanto axial, ¿no? Que puede ser Z, digamos, y una componente radial. Otra cosa que se ha estudiado, pues digamos que es una arteria. En el cuerpo humano también podemos tener cambios de dirección en las arterias, ¿no? Se pueden formar como una especie de codo, ¿no? O sea, que tengas una cosa así y una cosa así, ¿ok?
Entonces también esto se ha estudiado y se ha visto que cuando hay este fenómeno de cambio de dirección abrupto, pues esto puede generar circulaciones así. ¿Ok? Vamos a hacerlo un poquito más claro, ¿no? Componentes así. ¿Ok? O sea, como que está girando la sangre, ¿no? Por estos cambios de dirección. Entonces, en general, como pueden ver, pues vamos a tener, incluso dentro del cuerpo humano, en las arterias, podemos tener todas las componentes de velocidad presentes. Y no solo eso, sino que además, pues ustedes saben que el flujo sanguíneo, pues para nada es constante, realmente es transitorio, ¿no? El flujo es transitorio, en todo caso es periódico, pero para nada es constante, entonces depende del tiempo. ¿Ok? Muy bien, hasta aquí, ¿alguna duda? Todo bien por ahora, profe. Muy bien, perfecto. Estamos empezando de nuevo con conceptos fundamentales. Algunos de ustedes, estoy seguro que esto les parece muy familiar, ¿no? Pero bueno, son conceptos que vamos a estar usando durante el curso. La otra cosa importante que muchas veces ustedes lo estudian en otros cursos, incluso a lo mejor desde de la secundaria o prepa, y ya empiezan a enseñar estos conceptos, ¿no? Lo que es un flujo en régimen laminar y en régimen turbulento, ¿no? Cuando decimos que hay turbulencia, por ejemplo, ¿ok? Y bueno, esto se debe principalmente a los estudios que realizó una persona de nombre Osborne Reynolds, que hizo experimentos y en su honor pues, se llamó este número dimensional número de Reynolds, ¿ok? Que está definido aquí, donde pues ρ es la densidad del fluido, mu es la viscosidad del fluido, digamos que podríamos decir que es, digamos, densidad en kilogramos sobre metro cúbico. Viscosidad del fluido, pues la viscosidad del fluido está en, bueno, vamos a poner Newton por segundo entre metro cuadrado, ¿ok? Vamos a ponerlo ahorita aquí, así. Velocidad es la velocidad característica, ¿ok? Y distancia es una distancia característica, ¿no? En metros. ¿Okay? Entonces relaciona la densidad del fluido, la velocidad del fluido, que es una velocidad característica, ¿no? La distancia, que es una distancia característica, y la viscosidad del fluido. ¿Ok? ¿De acuerdo? Por ejemplo, alguien podría decirme en un tubo circular, ¿no? ¿Cuál sería la distancia característica? ¿No? ¿El radio? Perdón, no te escuché bien. El diámetro. Exacto, ¿no? Puede ser el radio o el diámetro. Normalmente, la verdad es que normalmente ya no sé si ya por convención, se suele tomar el diámetro para el caso de tubos, ¿no? He visto sí textos así un poco viejos en donde sí se usaba el radio, pero normalmente cuando tienes un flujo en una tubería, ya casi por convención se toma el diámetro, ¿ok? ¿Cuál sería la velocidad? ¿Alguien podría decirme cuál sería la velocidad? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué lo pregunto? Porque yo puedo tener un perfil de esta forma. Voy a tratar de hacerlo lo más
Así yo puedo tener un perfil así, en donde tengo estos vectores de velocidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué velocidad tomo de todas estas? ¿Alguien podría decirme? La máxima. Gracias, Samantha. Sí, podría ser. Podría ser la máxima. ¿Ok? El ¿Alguien promedio de tiene- todas. Exactamente, ¿no? Entonces, muchas gracias. Justamente, también por convención, y eso lo pueden encontrar en cualquier texto, normalmente se usa la velocidad media, ¿no? Entonces, en un tubo normalmente van a encontrar, permítame un segundo, que el número de Reynolds es igual a la densidad del fluido por la velocidad media, lo voy a poner aquí, por el diámetro entre la viscosidad. ¿Ok? Entonces, normalmente es así para el caso de tubos, ¿no? Tubos circulares. De hecho, pues por acá venía. Bueno, aquí tal vez vale la pena decir que el número de Reynolds en general, pues, digamos, relaciona una cosa que se conoce como fuerzas inerciales o la inercia sobre fuerzas viscosas o esfuerzos viscosos. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, si el Reynolds es alto, ¿cuándo va a ser el Reynolds alto? Pues cuando tengamos velocidades muy altas, por ejemplo. Normalmente cuando tengamos densidades también altas o distancias muy grandes. ¿Ok? Entonces, normalmente es el número de Reynolds muy grande. ¿Cuándo vamos a tener, por ejemplo, Reynolds bajos? Principalmente pues, cuando la velocidad sea muy baja, ¿no? O la viscosidad del fluido sea muy alta. ¿Okay? Entonces podemos más o menos relacionar fluidos a muy baja velocidad, pues van a tener muy baja velocidad y alta viscosidad, un Reynolds bajo. ¿Ok? Entonces, como le dice aquí, para Reynolds bajos las fuerzas viscosas dominan y Reynolds altos las fuerzas de inercia dominan. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en un tubo ya dijimos cómo se calcula el número de Reynolds. Lo que dice aquí es algo muy importante. Normalmente para tubo circular se dice que el régimen va a ser laminar si el número de Reynolds es 2500. Vamos a poner aquí. Ok. Está muy pequeño el ojo, es este. Ok. Y va a ser turbulento si el régimen es por arriba de 4000. ¿Ok? Entonces, normalmente siempre empiezo platicando de esto porque vamos a estar hablando de régimen laminar y turbulento muchas veces. Y este número adimensional, que es el número de Reynolds, pues suele ser, otra cosa que no dije es adimensional, es un número adimensional. ¿Ok? Es muy usado, ¿no? Siempre que hablamos de flujos, mecánica de fluidos, pues casi siempre el número de Reynolds va a estar comentado porque es uno de los más importantes. ¿Okay? Otra cosa, si el régimen es laminar, vean, el perfil de velocidad es de esta forma, ¿ok? Como parabólico, como lo pueden ver aquí, en donde pues aquí vamos a tener, ¿no? Que vamos a tener una velocidad máxima. Y obviamente, como ya vimos, pues aquí la U vale 0. ¿Okay? Este es el régimen, el perfil de velocidad cuando es laminar. ¿Okay? Cuando es turbulento, sobre todo muy, muy turbulento, lo que sucede es que en el centro el perfil se aplana, se achata, como lo podemos ver acá. ¿Sí lo ven? Aún podemos tener, si llegamos a tener una especie como de pancita así, o sea, aquí tenemos un máxima.
pero puede llegar a ser bastante, bastante plano, excepto por esta zona que está marcada con línea punteada, toda esta zona, ajá, en donde la velocidad, vean, se decrece súbitamente, decrece muy rápidamente. ¿Okay? Esta zona se conoce como capa límite viscosa, ¿okay? Que es, bueno, históricamente en mecánica de fluidos, el estudio de esta capa límite, que se conoce capa límite viscosa, pues es muy importante, ¿no? Para todo lo que es el concepto de, bueno, el estudio de flujo en tuberías, por ejemplo, lo que es la fricción, ¿no? El esfuerzo cortante y todo eso, pues es muy importante este estudio, ¿no? Muy bien. Entonces, este es régimen laminar. Y obviamente, vean, dice aquí, es laminar cuando el número de Reynolds es 2500, ¿ok? Y es turbulento cuando es mayor a 4000. Entonces, ¿qué pasa entre 2500 y 4000? Pues tenemos una zona de transición, digamos, ¿ok? Transición entre laminar y turbulento. Ok. Algunos ejemplos de laminar, ¿no? Por ejemplo. Perdón, tengo una duda. Sí, claro. Veo que para el régimen laminar, el perfil de velocidad plano se parece un poco a cuando vimos lo de unidimensional, vimos lo de túnel de viento. ¿Se relaciona con eso? Bueno, mira, aquí hay que aclarar, tanto régimen laminar, que es el perfil curvo o parabólico, como régimen turbulento, sigues teniendo nada más componente axial. ¿Sí lo ves? O sea, en los dos casos, si tú dices, bueno, pues mi dirección axial es esta, ¿no? A veces lo encuentras como Z o a veces como X, no importa, ¿no? Entonces, en todos los casos solamente tienes UZ, ¿no? Aquí solamente tienes UZ. Entonces, lo que quiero decir es que en ambos casos solamente tienes flujo unidireccional. ¿Sí se ve? Okay. Sí, profe, gracias. No de qué. Entonces, eso también es importante que uno lo sacas. No importa si el perfil es plano o curvo, sigue siendo unidimensional. ¿De acuerdo? Muy bien. Tenemos otros casos de régimen laminar, ¿no? No siempre es 2500, ¿no? Aquí dijimos que para tubo, régimen laminar pues es más o menos menor a 2500, hay quienes dicen 2300, ¿ok? Pero bueno, si tú dejas caer un objeto, ¿no? Vamos a suponer que aquí tienes este objeto, que es una esferita, tú la dejas caer por un fluido muy viscoso, entonces esta esferita va a caer a una velocidad muy baja. Si pudiéramos dibujar estas líneas de flujo, pues se verían de esta forma. ¿Ok? Y se considera régimen laminar cuando tienes un Reynolds por debajo de 10. Y ya llegas al régimen turbulento. ¿Qué pasa con régimen turbulento? Aquí hay un concepto también muy, muy fundamental. Como pueden ver en este dibujo, lo voy a poner. Tú puedes aquí dibujar una línea de flujo y esta línea de flujo lo que va a hacer es va a rodear de manera simétrica el objeto. ¿Ok? Pero cuando ya tenemos régimen completamente turbulento, existe una cosa que se llama separación, es decir, digamos que voy a dibujar, rodea, pero en algún momento se separa. O sea, ya no puede rodear completamente el objeto, ¿no? Entonces, esto pues es una, no sé cómo separación.
separación de flujo. Y esto que se forma acá, pues es una estela. ¿Ok? Y esto, pues, es característico del régimen turbulento, que como dice aquí, el número de reinos, pues, es por arriba de 1000, ¿no? O incluso puede ser más. Ok, entonces, este ejemplo, por ejemplo, de régimen laminar, de la esfera cayendo por un líquido muy viscoso, es un experimento que hacemos en laboratorio también, ¿no? De hecho, lo hacemos para medir la viscosidad de un fluido. ¿Okay? En este caso, la viscosidad del fluido, déjenme ver si me acuerdo, está en función de la densidad del fluido, está en función de la velocidad U, está en función del el radio de la esfera, está en función de la densidad del líquido y está en función de la densidad de la esfera. U, R y nada más. ¿Ok? Entonces hay una fórmula exacta por ahí para esto que se llama flujo de Stokes. ¿Ok? Y este experimento se hace en el laboratorio para justamente encontrar la viscosidad, ¿no? Entonces pones en una probeta un fluido muy viscoso y dejas caer esferitas de distinto material y de distinto diámetro. Mides, de alguna manera tienes que medir la velocidad de caída de esta esfera y con esa velocidad y los radios y las densidades puedes obtener la viscosidad del fluido. ¿Bien? ¿Dudas de esto? Yo, profe. Adelante. Es que ve que en la parte de arriba, cuando es un tubo, el Sí. número de reinos, o sea, tiene unos valores y abajo tiene otros. Ajá. O sea, entonces no hay como un estándar, sino depende del fluido y depende de qué se está haciendo. Así es, completamente cierto. Sí, no hay un estándar. O sea, cada tipo de fluido, bueno, cada tipo de flujo, perdón, quise decir, tiene comportamientos diferentes y el régimen laminar se va a alcanzar con distintos números de reinos. Y igual el turbulento con distintos números de reinos. Entonces no hay un número absoluto que digas por debajo de 2000 siempre va a ser laminar, por arriba de tanto siempre va a ser turbulento. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Así es, ¿no? De acuerdo. Muy bien. Entonces, esto es muy importante. Ahora, ¿ustedes qué creen en el flujo sanguíneo? ¿Qué creían ustedes? ¿Que tenemos flujo laminar o turbulento? ¿O los dos? ¿Qué pensarían ustedes? Yo creo que debería de ser laminar, pero muchas veces no lo es turbulento. Ajá, ok. Por ejemplo, bueno, muchas gracias. Dentro del corazón, el flujo que tenemos dentro del corazón, ¿qué se les antoja que sea más bien laminar o turbulento? Puede ser como que depende de la situación en la que esté como que bombeando la sangre. Ajá. Ok, bueno, muy bien. Depende, ¿no? Dice su compañero. Podría ser, por ejemplo, a nivel de capilar, ¿no? Así, diámetros de 10 micras, ¿no? O sea, los capilares están más o menos de ese orden, de 5 a 10 micras de diámetro. ¿Cómo creen que sea el flujo, laminar o turbulento? Laminar. Laminar, perfecto, muy bien. Pues sí, en efecto, así es.
La verdad es que en la mayoría en los conductos sanguíneos se considera que el flujo es laminar cuando, pues, no sé, el diámetro, vamos a ponerlo aquí, flujo sanguíneo, y esto es muy general, no es así como por regla. El flujo sanguíneo, si el diámetro es menor o igual aproximadamente, voy a ponerle 3 milímetros, lo vamos a considerar como laminar en general. ¿Por qué? Porque también se sabe que cuando tú reduces el diámetro, también el flujo sanguíneo va disminuyendo bastante, ¿no? Entonces, de por sí ya tienes un diámetro pequeño, ¿ok? Y también el gasto es muy pequeño. Entonces, tienes pequeño tu X o tu diámetro y tu velocidad es muy pequeña. Entonces, eso provoca que el reino sea bajo. Entonces, tendríamos régimen laminar. Por lo tanto, tendríamos un perfil de velocidad curvo, como se ve ahí, ¿no? Como parabólico. ¿Ok? No es 100% parabólico, pero bueno, vamos a considerar que es curvo. Pero sobre todo en las arterias que son grandes, por ejemplo, el arco aórtico, ¿no? Y dentro del corazón, pues la verdad es que cuando tenemos el flujo máximo, o sea, cuando tenemos la sístole máxima, que es la compresión máxima de sangre, sí llegamos a tener velocidades importantes de sanguíneas, ¿no? Y por lo tanto sí podemos llegar a tener número de Reynolds por arriba de 4000, ¿no? Entonces, por lo menos en algunos instantes, el régimen es turbulento, muy cerca del corazón, en las arterias que están cercanas al corazón. Y si no es muy, muy turbulento, pues sí estamos en transición a turbulencia, ¿no? O sea, no podemos decir ya que tenemos régimen laminar. Eso es importante, ¿ok? Pero pues obviamente en todo el grueso de los conductos sanguíneos, que son muy pequeños, pues vamos a tener el régimen laminar, ¿de acuerdo? Entre más pequeño sea, pues es más probable que sea laminar, ¿ok? Por ahí podríamos tener casos como el que ya comenté por ahí, en donde si tenemos una estenosis, que se llama, que es una estenosis, vamos a suponer, esto es muy común, por ejemplo, en las curvas estas, ¿no? Que tengamos un conducto así, ¿no? Pues suele formarse, pues aquí puede llegar a formarse una zona de placa de tejido graso, ¿ok? Y aquí lo que estás haciendo, estás forzando a que la sangre pase por esta zona de acá. Y lo que ocurre es que se ha visto que ocurren zonas de recirculación por acá. No sé si se entiende esto. El flujo empieza a girar por esta zona, ¿ok? O sea, se empieza a atrapar y empieza a girar, formando una especie de vórtice por culpa de la presencia de este tejido graso. Entonces ahí ya podemos tener, puedes cortar por decirlo entre comillas, la laminaridad del flujo y hacerlo turbulento o por lo menos transición a turbulento. ¿Okay? Obviamente esto no es deseable, pero ocurre. Muy bien. Entonces esto de régimen laminar turbulento es algo pues muy importante. ¿Alguien más tiene alguna duda o alguna inquietud? ¿No? Y bueno, ya nada más para terminar, la mayoría de los casos estudiados en ingeniería, bueno, quise decir, en ingeniería tradicionalmente se trabaja mucho con aire y con agua, ¿ok? Flujo en tuberías, flujo en máquinas tipo compresores, bombas, ventiladores, ¿no? Aire acondicionado, flujo oceanográfico, ¿ok? O atmosférico. Entonces,
casi siempre en todas las aplicaciones donde hay agua, aire, vapor de agua, ¿no? Casi siempre pues, tenemos régimen turbulento, ¿no? ¿Por qué? Porque son velocidades relativamente altas, son conductos grandes de 1 centímetro, les digo, velocidades muy altas, y pues en general el aire, sobre todo el aire, pero incluso también el agua, son fluidos con viscosidad muy baja. Entonces, al ser fluidos con viscosidad baja, pues no ayuda a alcanzar un régimen laminar, ¿de acuerdo? Entonces, así es. Muy bien. De acuerdo, pasemos al siguiente punto, que es estudiar algunas propiedades de los fluidos, que nuevamente este es un recordatorio, ya lo saben, pero bueno, vamos a comentar algunas cosas importantes. La densidad, ¿no? La densidad que normalmente se denota con esta letra griega ρ, y que, pues, digamos, son unidades de masa entre longitud al cubo. Las unidades normales son kilogramos sobre metro cúbico. En sistema inglés, pues es libra sobre pie cúbico, ¿ok? A veces le agregan aquí el libra masa para considerar que estás usando la libra como una unidad de masa, ¿ok? Y por ejemplo, tienes que la densidad del agua es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ¿ok? O que es de 62.4 libra masa sobre pie cúbico, ¿ok? La densidad del aire es de 1.23, que es 7.6 por 10 a la menos 12 libra sobre pie cúbico, ¿ok? Bien, entonces estas son las unidades. Dice, una sustancia que mantiene su densidad constante, la misma temperatura, se considera incompresible, ¿no? Ya lo había dicho por ahí una compañera, que efectivamente si en un proceso en donde se está moviendo el fluido, la densidad no cambia, y esto tiene que ser a la misma temperatura, ¿no? Porque ya sabemos que si tú calientas un fluido, normalmente su densidad baja un poco, ¿ok? Pero esos son por efectos de temperatura. Si tú tienes temperatura constante y en tu proceso tu densidad no cambia, entonces puedes decir que es un flujo incompresible. ¿Ok? De acuerdo. Y como ya había dicho también, en la mayoría de los casos en los que estás moviendo fluidos como líquidos, como el agua, y la mayoría de los líquidos, casi siempre vas a tener flujo incompresible, ¿no? Entonces vamos a poner aquí flujo incompresible. ¿Sí? En la mayoría de los casos. El flujo de aire, bueno, eso también ya lo había comentado. Les había dicho que solamente si mueves el aire a una velocidad altísima, vas a tener efectos de compresibilidad, ¿no? Y para ponerlos en números, lo que se ha visto es que si la velocidad del aire está por debajo de 1/3 la velocidad del sonido, que la velocidad del sonido es de 342 metros por segundo, ¿ok? Entonces, en este caso se considera incompresible. ¿Por qué? Porque se ha visto que la densidad no cambia, ¿ok? La densidad no cambia. Es decir, estamos hablando de una velocidad máxima de alrededor de 100 metros por segundo. Sin embargo, si la velocidad ya está cerca de 300 metros por segundo, entonces sí hay efectos de cambios de densidad. Por lo tanto, en ese caso se considera compresible. Entonces, vamos a ponerlo aquí otra vez. U mayor a, ¿qué les gusta? Vamos a ponerle 200. Ajá, entonces esto es flujo compresible.
acuerdo? Muy bien. Ok, otras cosas que por ahí tenemos, el concepto de gravedad específica o densidad relativa, G, por sus siglas en inglés, Specific Gravity, que es igual a la densidad de la sustancia, de cualquier sustancia, entre la densidad del agua. ¿Ok? Muy bien. Otro concepto que por ahí lo pueden encontrar es el llamado peso específico. El peso específico, que normalmente se denota con la letra griega gamma, se define como gamma igual a la densidad del fluido por la gravedad local. ¿Ok? Y las unidades son de newton sobre metro cúbico o libra fuerza sobre pie cúbico, ¿no? Y en general, en muchos problemas, ¿no?, que vemos en los libros, por ejemplo, que tengan unidades de estas inglesas, normalmente el agua te indican que tiene un valor de 62.4 libras sobre pie cúbico. Entonces, en realidad, cuando te dicen eso, no te están dando, si somos muy estrictos, no te están dando el valor de la densidad, sino más bien te están dando el valor de el peso específico. ¿Alguno de ustedes sabe, así como yo tengo en sistema internacional, yo tengo la masa, ¿no? La masa es kilogramos, pero en unidades inglesas, ¿cuál sería? Libras peso, ¿no? Sí. Bueno, fíjense, siempre lo pregunto todos los semestres porque siempre puede generar confusión. Ahorita estamos hablando de masa, ¿no? Por ejemplo, déjenme bajar tantito esto. A ver, déjenme ver cómo se hacía. Para que me quepa. O sea, sí estamos claros que en sistema internacional tenemos kilogramos, pero para peso nosotros usamos el newton, porque el peso es una fuerza. O sea, el peso de un objeto es una fuerza, ¿ok? Y ahí es donde nosotros cometemos varios errores, ¿no? Criticamos mucho a los gringos por usar libras, ¿no? Para todo. Pero aquí, y eso genera confusión. En sistema inglés, el peso lo denotan como libra, fuerza. Y en general, cualquier fuerza, si quieren lo pongo aquí mejor, como ustedes quieran, ¿no? Pero vamos a poner, si quieren, fuerza, entre las cuales está el peso, newton y libra fuerza. La pregunta que les hago nuevamente es, en unidades inglesas, ¿cuál sería la unidad de masa? Libras masa. Tu respuesta es correcta, José Carlos, ¿verdad? Sí. Es libra masa. Pero a ver, ¿cómo paso? Yo, por ejemplo, si quiero pasar de kilogramos, vamos a suponer que yo digo, bueno, pues un costal de naranjas mide 1 kilogramo. Ahora quiero saber cuánto pesa. ¿Qué tengo que hacer? Lo paso a newton, ¿ok? ¿Cómo paso de libra masa a libra fuerza? ¿Alguien podría decirme? Pues es que yo me imaginaría que pues sería igualmente usar la gravedad, pero pues no sé. Ok, siempre pregunto casi todos los semestres esto, porque me he dado cuenta que no queda claro. O sea, es algo que debería ser no obvio, pero debería estar claro. Y no lo es, ¿no? O sea, algo que parece tan sencillo como
usar unidades de masa y de fuerza en unidades inglesas, no lo es. Y es un problema a veces porque desafortunadamente, aunque aquí en México y en el resto del mundo usamos sistema internacional, para muchas cosas, y ustedes lo van a ver cuando trabajen, para muchas cosas, como vienen muchos equipos de Estados Unidos, principalmente, libras, ¿no? ¿Cuántas libras? Y a veces les van a llegar con caballos de fuerza, o que pulgadas, ¿no? Y ustedes vean, ¿no? En la vida diaria, pues siempre estamos manejando, no, pues que la llave de un cuarto, que la llave de un medio, que no sé qué, que la broca de no sé qué. O sea, nosotros no nos hemos podido 100% quitar, porque muchas de las cosas que consumimos y que nos llegan y que tenemos son de Estados Unidos, ¿ok? Bueno, entonces, y ellos defienden su sistema, no lo van a cambiar por nada. Pero resulta que si yo quiero pasar libra masa a libra fuerza, lo único que tengo que hacer es multiplicar por 1. ¿Ok? ¿Qué quiero decir? Libra, ya sea masa o fuerza, es lo mismo, es la misma unidad. ¿Ok? Solamente, lo único que hacen los gringos es que dicen, bueno, pues yo uso libras, pero si le agrego la M es que estoy expresando esta libra para decir que la masa de esto es tantas libras. Y si le pongo la F es porque estoy hablando de una fuerza. Algo similar sería, por ejemplo, que tú digas, a ver, ¿cuál es la fuerza de la mordedura de un tiburón? ¿No? Y entonces hay un instrumento, y esto es real, ¿no? Hay un instrumento que mide la mordedura de un cocodrilo o de un tiburón, muerden, digamos, un tubo y te dice el aparatito que la fuerza son 100 kilogramos. ¿Ok? Entonces tú puedes decir, entonces la fuerza de la mordida son 100 kilogramos fuerza. ¿Sí? No sé si se entienda. O sea, estás usando tus kilogramos para expresar fuerza. ¿Ok? Y hacemos también lo contrario. Normalmente cuando dices, ¿cuánto pesa esta bolsa de jitomates? ¿No? Y te dicen, pesa 1 kilogramo. Pues estás mal, porque el peso es una fuerza, ¿no? O eso fue lo que nos dijeron. El peso es una fuerza. Y estás usando kilogramos. Entonces estás usando, en realidad tendría que ser como kilogramo fuerza, ¿ok? No sé si estamos claros con esto, ¿ok? Entonces eso es un poco de la forma en cómo hablas. Sin embargo, obviamente existe una medida que es, digamos, el equivalente al kilogramo, que es el slug. Lo voy a poner en rojo. No sé si ya lo habían escuchado hablar. Sí. El slug, ¿no? Y esa sí es la unidad de masa, pero nadie la usa. Y estoy seguro que un gran porcentaje de gringos no saben que existe, ¿no? Entonces, esa sería la masa. Entonces, en realidad, por ejemplo, si tú quieres convertir libra, si tienes slug, entonces aquí sí, un slug por, ¿qué es? Pie sobre segundo al cuadrado es igual a la libra. ¿Ok? Lo mismo que la masa, que la multiplicas por la gravedad, que es metros por segundo cuadrado, y obtienes Newton. Entonces aquí es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces sí existe una unidad de masa que es el slug, pero no se usa, o no la usan, que yo sepa, ¿no? Utilizan libras. Entonces utilizan libras para masa y libras para fuerza. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces eso es un concepto que les debe de quedar muy claro de ahora en adelante, porque, bueno, hay problemas de tarea que dejo o de problemas de exámenes, y a veces se da este dato, ¿no? El que digo 62.4. Entonces, algunos alumnos lo que hacen es, pues lo voy a multiplicar por la gravedad, ¿no? Y ya tengo mi
y peso específico. ¿Okay? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. De acuerdo. Muy bien. Otra cosa que es, por ahí también se puede encontrar, es el volumen específico, que simplemente pues, es el inverso de la densidad. Ok, perfecto. Entonces, ¿dudas acá? Parece ser que no. Bueno, el otro concepto fundamental que se usa todo el tiempo en mecánica de fluidos es presión, ¿no? Que es una unidad de fuerza entre longitud al cuadrado. Pues aquí hay muchas unidades. Está el Pascal, que es Newton sobre metro cuadrado. Está el PSI o PSI, que es libra fuerza sobre pulgada cuadrada. También tenemos libra fuerza sobre pie cuadrado. Pueden encontrar incluso en algunos instrumentos kilogramos sobre centímetro cuadrado. Sobre todo en muchos manómetros que hay por ahí. Bares, milímetros de mercurio, que es es muy usada, ¿no? Para el flujo sanguíneo. Ok, perdón. Súper usada para el flujo sanguíneo. Milímetros de agua, pulgadas de agua, en fin. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las unidades. Como saben, la presión es una cantidad escalar, es una cantidad puntual, por decirlo así. O sea, tú tienes tu flujo y en un punto puedes decir, la presión en este punto es tal, la presión en este punto es tal, la presión en este punto es tal. Pero no se habla de vector, ¿no? No tiene una dirección ni un sentido, ¿no? O sea, la presión como tal es una cantidad escalar, como lo sería la temperatura, por ejemplo, ¿no? Que no tiene dirección, nada más localmente, ahí en tal punto tiene cierta presión y cierta temperatura, y ya. Pero lo que sí existe y se usa mucho en fluidos es una cosa que se llama fuerza de presión, ¿ah? Porque la presión, aunque la presión sea una cantidad escalar, la presión puede provocar fuerza. ¿Okay? Entonces así tenemos esta definición que es dF, ¿okay? Que es igual a menos P, ¿no? Donde P es la presión, por diferencial de área por N. ¿Ok? ¿Qué es todo esto? Sí, vamos a anotarlo por acá otra vez. Es dF, fuerza de presión, igual a menos P por diferencial de área por N. ¿Ok? Entonces aquí vemos este diagramita. Vean ustedes que aquí está el vector N. Como les dije, el vector N siempre apunta hacia afuera. Y en este caso, el vector fuerza de presión, este de aquí, siempre apunta hacia adentro. Entonces, esto es una convención, ¿no? O sea, ya se establece como algo inequívoco, como algo fundamental. La fuerza siempre va a apuntar hacia adentro de nuestro volumen de control, ¿no? Que eso, aquí tenemos un elemento infinitesimal. Y dA, pues es una región muy pequeña de área, ¿no? Que sería esto de acá. Entonces, así tenemos esta definición, donde de nuevo dF es la fuerza de presión, P es la presión como tal, dA es diferencial de área, N es un vector unitario, ¿no? Aquí dice el signo negativo indica que actúa hacia la superficie, ¿no? O sea, hacia adentro, siempre hacia adentro. ¿De acuerdo? Muy bien. Después tenemos presión absoluta, manométrica y de vapor. ¿Ok? Entonces, pues esto es algo que también seguramente vieron muchas veces en termodinámica. La presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica, ¿no? Nos dicen que la presión manométrica pues es la presión que
nos indica un instrumento, un manómetro. ¿Ok? Esa sería nuestra presión manométrica, ¿no? Proviene del término instrumento o manómetro. Y si quieres saber la presión absoluta, pues a esa presión le tienes que sumar la presión atmosférica, ¿no? Y obviamente, pues, si quieres sacar la presión manométrica, pues, simplemente es igual a la presión absoluta, ¿de acuerdo? Menos la presión atmosférica. ¿Ok? La presión absoluta, como dice aquí, está referida a un cero absoluto. ¿Ok? Normalmente se utiliza mucho para gases, se utiliza más para gases ideales. En muchos casos es preferible manejar presiones manométricas nada más. Pero bueno, aquí me gustaría preguntarles, por ejemplo, ¿cuál sería la presión absoluta a nivel del mar? ¿Alguien sabe el dato? ¿O cuál es la presión No. absoluta? Sí, adelante, perdón. No, iba a decir que no lo sé. De acuerdo, gracias. ¿O alguien sabe la presión absoluta en la Ciudad de México? Si no me equivoco, por ejemplo, a nivel del mar es 101.325 pascales, ¿no? Así es, perfecto. Entonces, sí, en efecto es como 101,000 a nivel del mar, ¿no? 101,000, aproximadamente 325, es lo que nos dicen, 100,325 pascales. Que esto es igual, también es un dato, a una atmósfera. Ya está establecido que una atmósfera es justamente la presión absoluta a nivel del mar. ¿Ok? ¿Alguien recuerda por ahí, se sabe la presión absoluta aquí en la ciudad? Creo que es aproximadamente 77,000. Sí, perfecto, gracias, José Carlos. Sí, normalmente está en 77, 78, creo que es como 77.8 kilopascales, ¿no? A lo mejor no es muy exacto esto, pero aproximadamente por ahí anda. Bien, entonces estas serían las presiones absolutas del valor de la presión atmosférica a nivel del mar o la ciudad. Después dice presión manométrica referida a la presión atmosférica local. Eso también causa bastante confusión, ¿no? Y yo, por ejemplo, les pregunto, a ver, ¿cuál sería la presión manométrica en la Ciudad de México? Ya me dijiste cuál es la presión absoluta, ¿no? De la Ciudad de México. ¿Cuál sería la presión manométrica? Pues, bueno, acabo de buscar y creo que es 586 milímetros de mercurio. 586 milímetros de mercurio. Pero eso está relacionado con esto de acá, ¿no? Sí. ¿Ok? O sea, sería efectivamente la presión. A ver, ¿cómo llego de milímetros de mercurio a pascales? ¿Cómo llegaría de... ¿Alguien podría decirme? ¿Cómo convertiría esos 586 milímetros de mercurio a pascales o kilopascales? Con el factor de conversión de 101.325 pascales, equivalen a 760 milímetros de mercurio. ¿Me lo puedes repetir otra vez? 101,000, perdón. Ajá, el de una atmósfera equivale a 760. Ya. 760, vamos a ponerlo, ¿de acuerdo? Igual a 760, sí es así, ¿no? Exactamente. Sí. Ok.
Podría ser. ¿Y cuánto da eso? Pues en pascales me dio 78.126. Está 78.100. Entonces, por supuesto, sí está relacionado, ¿no? Con eso. Hay un pequeño detalle, ¿no? Que para que tú puedas, por ejemplo, o sea, normalmente, si hay un factor de conversión, pero por ejemplo, para pasar de los 760 a pascales, lo que haces es decir, bueno, la presión es igual a al rho del mercurio por la gravedad local, por la altura del manómetro, ¿no? O del barómetro de este caso, ¿no? Que son 770 milímetros de mercurio, ¿ok? Entonces habría que multiplicar 760 por la densidad del mercurio por la gravedad, ¿no? Que es 9.81. El asunto es que en la Ciudad de México no tenemos la misma gravedad. O sea, no es 9.81, es 9.78 aproximadamente. Entonces eso puede cambiar la situación. Ok, pero hasta aquí todo estamos bien, ya vimos. Estas son la presión absoluta. Pero la presión manométrica, que lo que quiero decir es, imagínate que yo quiero medir la presión en la Ciudad de México. Entonces, normalmente para eso se utilizan barómetros. Y los barómetros pues, te pueden dar justamente los 586 milímetros de mercurio, o te puede dar en bares, o te puede dar no sé qué. Pero el barómetro no te está dando la presión manométrica, te está dando la presión absoluta. ¿Okay? Eso es muy importante. El barómetro no te está dando presión manométrica, sino te está dando presión absoluta. ¿Cuál sería la presión manométrica? Según yo, la de la Ciudad de México, que son 23.525 kilopascales. ¿No? O sea, porque Ahora sí me espantaste. no tendríamos que restar la absoluta. Ah, es que lo hice mal, olvídalo, será así. Bueno, de nuevo, no se preocupen. Siempre hago también esto porque siempre genera confusión, ¿no? Y es algo que es un ejercicio que siempre hago, ¿no? Pero de hecho, vean, aquí ya mencioné, y aquí está, de alguna manera está indicado, que la presión atmosférica, pues es al mismo tiempo la presión absoluta de la Ciudad de México. ¿Sí? O sea, es la misma cosa. O sea, la presión atmosférica es la presión absoluta. Es el mismo valor, pues. Entonces, si yo estoy diciendo que quiero la presión manométrica, pues es la presión absoluta menos la presión atmosférica. Pero si valen lo mismo, entonces la presión manométrica me va a dar 0. O sea, si yo pongo un manómetro y lo pongo aquí, en el cuarto o en su cuarto, ¿qué te va a indicar? Pues 0. ¿Ok? Solamente te va a indicar por arriba de 0 cuando sea un valor superior a la presión atmosférica local. ¿Ok? Entonces, esto puede generar confusión, pero es muy importante en los problemas que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces yo les digo, consideren presiones manométricas en un problema, ¿no? Entonces, van a tener manómetros, y en algún momento tienen que tomar la presión atmosférica, ¿ok? Pero, ¿cuál es la presión manométrica de la presión atmosférica? Pues siempre va a ser 0, ¿ok? Eso es una cosa muy, muy importante, ¿no? La presión manométrica de ambiente, pues es 0. No sé si queda claro. ¿Sí? Entonces, en conclusión, la presión atmosférica
y quédense con eso en la mente, la presión atmosférica que ustedes conocen de la Ciudad de México o a nivel del mar es presión absoluta. ¿Sí? Estos valores que tenemos aquí, de 760 milímetros en cúbico, son presiones absolutas. Entonces de ahí ya pueden, pues van a fallar, ¿no? Menos. De acuerdo, muy bien. Para gases ideales se tiene esta fórmula de P por P igual a densidad por R por T, ¿no? Esta es la ley de gases ideales. Y aquí sí, siempre, de los siempre se utilizan presiones absolutas. Es muy importante. Y también temperaturas absolutas. Donde la R es la constante de... Aquí causa confusión. Es la constante del gas, no de los gases. Es la constante del gas en particular. Por ejemplo, la R del aire es 287 joules sobre kilogramo Kelvin, ¿no? Pero pues puede haber la R del helio, la R del oxígeno, etcétera, ¿no? Entonces, la constante del gas, propiamente. Porque hay una constante universal de los gases, que no es esta. ¿Okay? La temperatura es, ya saben, la temperatura absoluta, que es T absoluta igual a la temperatura en grados centígrados más ¿cuánto? ¿Alguien se lo sabe? Exacto. Perfecto, muchas gracias. Entonces, 273.15, ¿ok? Y esto me da Kelvin. Grado Kelvin. Por alguna razón que no entiendo muy bien, a lo mejor a ustedes los explicaron, creo que el grado Kelvin no, es incorrecto ponerle esta cosa, creo, ¿no? No sé si ustedes ya lo sabían. Sí. No recuerdo, alguien me explicó porque no me acuerdo. Pero bueno, el chiste es que no lo deben de poner. Muy bien, de acuerdo. Entonces esto es algo que tienen que recordar y lo tienen que manejar bien, lo tienen que entender muy bien. De acuerdo, ¿qué más? Presión del vapor. Dice, es la presión a la cual un líquido está en equilibrio con su propio vapor, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente en ciertas condiciones tú tienes una sustancia, digamos el agua, a presión atmosférica y temperatura ambiente, que son 20, 30 grados centígrados, pues tú tienes líquido. Pero si tú aumentas la temperatura a cierto valor, pues entonces puedes generar vapor de agua. ¿Ok? Entonces, ahí dices que tú tienes que, si tu presión de vapor o sea, cada temperatura tiene una presión de vapor. Por ejemplo, a nivel del mar, si tú tienes 100 grados centígrados, la presión de vapor es 101.3 kilopascales. ¿Ok? Entonces quiere decir que a la presión atmosférica el agua se convierte en vapor a 100 grados centígrados. Por ejemplo, si tú estás en la Ciudad de México, que ya dijimos que es aproximadamente la presión es 77.8 kilopascales. ¿Alguien sabe cuál es el valor de la temperatura a la cual se genera vapor de agua en la Ciudad de México? Sí hicieron este experimento alguna vez, ¿no? En línea. Era como 98, algo así. Sí, más o menos. De acuerdo. Según yo,
no estoy seguro, pero según yo son como 94, entre 93 y 94 grados centígrados aproximadamente. 94, 96, no me acuerdo muy bien del dato. Si alguien lo sabe, por favor, me corrige. Son como 94 grados centígrados. Ok, bueno, digamos, a nivel del mar vamos a suponer que yo tengo 20 grados centígrados. ¿Ok? ¿Cuál sería la presión de vapor a 20 grados centígrados? Es decir, ¿es posible generar vapor de agua a 20 grados centígrados? La respuesta es sí. ¿Sí? Entonces, la presión de vapor a esta temperatura es de aproximadamente, según lo tengo aquí, es de 0.023 atmósferas. ¿Ok? Ahí si quieren calcúlenlo en pascales. Quiere decir que si tú bajas mucho la presión, si tú bajas considerablemente el valor de la presión, puedes generar vapor de agua. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, estas son curvas presión, temperatura del agua, que yo creo que pues, lo vieron también en termodinámica, ¿no? Entonces, la curva característica de presión en función de la temperatura, ¿ok? Y más o menos tiene esta forma, ¿no? Del lado izquierdo tiene sólido, líquido o vapor. Entonces, vean ustedes que es posible pasar de líquido a vapor a presión constante simplemente aumentando la temperatura. ¿Ok? Y la otra forma es que vayas de líquido a vapor, pero a temperatura constante. Y aquí lo que haces es bajas el valor de la presión. ¿Ok? Entonces, como ven, es posible convertir vapor de agua simplemente bajando la presión local. ¿Ok? Y entonces, aquí ¿cómo puedes tú bajar el valor de la presión? Bueno, muy sencillo. Hay una cosa que se llama efecto Bernoulli, que lo voy a más o menos a ejemplificar aquí. Esta es una forma de bajar la presión local. Digamos que tú tienes un flujo que va de izquierda a derecha, como se ve aquí en este diagrama, y entonces tú reduces, vamos a poner que es agua, ¿no? Tienes flujo de agua y tienes un diámetro, ¿ok? Que es mucho mayor, el diámetro 1 es mucho mayor que el diámetro 2, ¿ok? Entonces, si tú forzas a que el agua pasa por el punto 2, entonces, ¿qué va a pasar con la velocidad? ¿Alguien me puede decir? O sea, si yo quiero relacionar U1 y U2, ¿cuál es mayor? Pues sería mayor U2. Exacto, ¿no? Bueno, eso siempre me gusta que eso, que sentido común prevalezca, ¿no? Por supuesto, ¿no? La velocidad 2 va a incrementarse, pero ¿qué pasa con las presiones? Presión 1 y presión 2. Lo que va a pasar es que la presión 2 se va a reducir, ¿ok? Entonces tú puedes reducir el valor de la presión de manera importante y es como el ejemplo que vimos del camarón pistola, ¿no? El camarón pistola cuando cierra la pinza lo hace a una velocidad tan alta que genera un chorro a muy alta velocidad y ese chorro a alta velocidad disminuye la presión local a un valor que puede alcanzar estos 0.023 atmósferas que estamos diciendo aquí, ¿ok? Y entonces se forma vapor de agua por un instante, ¿ok? Entonces, eso es muy, muy interesante. Ahora, aprovechando, pues puse este dibujo, que es un perfil de ala de avión. ¿Okay? Entonces, ustedes como ingenieros de la familia, no importa que sean ingenieros biomédicos o lo que sea,
Siempre por ahí se les puede presentar un primito o un sobrinito o un amigo. Te va a decir, oye, ¿cómo le hacen los aviones para volar? ¿Ok? Y entonces ustedes tienen que tener, ustedes, no sé si todos lo sepan, pero si no, esta es la gran oportunidad para hacerlo. Tienen que explicarles por qué un avión puede volar, ¿no? Siendo tan pesado, construido de muchos materiales, pero pesando muchas toneladas, varias decenas de toneladas, ¿cómo es posible que pueda volar, ¿no? Bueno, obviamente se requiere mucha fuerza, ¿no? Se requiere mucha fuerza y mucha velocidad. Pero una de las cosas importantes es el ala de avión, ¿no? El ala de avión, pues, es la clave. El ala de avión, vamos a suponer que en general no es simétrica, pero puede que sí lo sea, ¿no? Pero en general tiene esta forma que tenemos, que estamos viendo aquí. Entonces, cuando hay una corriente de aire, como la que estamos viendo aquí, el flujo de aire, entonces el aire pues tiene que pasar tanto por arriba, tiene que pasar por acá y tiene que pasar por acá abajo. Pero vean, si el ala de avión está curviada como se ve aquí, entonces el camino es más largo aquí arriba que el de aquí abajo, obviamente. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, las partículas de aire, por conservación de masa, digamos, si tú partes de este punto y partes de este punto, por conservación de masa, ambas partículas tienen que llegar a este mismo punto en el mismo tiempo. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, pues ahí podrías generar vacío, ¿no? Entonces, lo que sucede es que las partículas de arriba se mueven mucho más rápidamente. ¿Ok? Entonces aquí se ve, estos vectores son más rápidos que los de aquí abajo. ¿Ok? Y entonces, por el efecto Bernoulli que estamos diciendo, la presión local acá arriba, pues disminuye. ¿Ok? Entonces, en general, lo que estamos viendo es que pues aquí podemos decir que todas estas son presión 1, presión 1, presión 1, presión 1, acá tenemos presión 2, etc. Entonces, lo que generas es que la presión 1 es, puedes hacer que sea mucho menor que la presión 2. ¿Ok? Entonces, esto genera, vean, las fuerzas ascendentes son mayor que las fuerzas hacia abajo, y pues eso hace y provoca que el avión pueda ascender. De hecho, pues tú podrías aquí obtener, una fuerza resultante. Bueno, le pongo FL, y esta FL se conoce como fuerza. ¿Alguien conoce el nombre de esta fuerza? Que es la que permite que un avión vuele o que algo se eleve. Fuerza de sustentación. Muchísimas gracias, así es, fuerza de sustentación. ¿Ok? Eso es lo que provoca la fuerza de sustentación, que bueno, en inglés es lift. No, igual es un poco más complejo que esto, ¿no? Es un poco más detallado, y hay muchas cosas que implican, ¿no? Pero básicamente, pues eso es lo que hace el ala, ¿no? El ala, como les decía, puede ser, aquí en este caso, pues, como ven, no es simétrica, pero tú puedes tener un ala completamente simétrica, digamos, lo voy a dibujar así, ¿no? Vamos a suponer que es completamente simétrica, ¿ok? Y tú puedes aquí tener tu corriente de aire, ¿ok? Pero el hecho de que esté inclinada, esta ala provoca que, pues igual, ¿no? La trayectoria que arriba sea menor que la trayectoria, perdón, sea mayor que la trayectoria de aquí abajo. ¿Ok? Entonces, normalmente este ángulo, que se conoce ángulo de ataque, provoca, obviamente, que haya una sustentación. ¿Sí?
Perfecto. Muy bien. Entonces, eso es básicamente todo. Y la próxima clase, pues estaremos hablando de este fenómeno que es cavitación, tensión superficial, etcétera. Muy bien. ¿Alguna duda o comentario final? No, profe, todo bien. No, Todo bien. profe. Bien, corríjanme si estamos bien. Nos veríamos hasta el miércoles, ¿es correcto? Sí. Sí, hasta el miércoles. Ok, perfecto, excelente. Bueno, muy bien, entonces nos vemos el miércoles. No me resta más que desearles excelente. A ver, ¿alguien por aquí tiene alguna duda? Adelante, Alberto. Disculpe, profe, nada más es con respecto o sea, no es de la clase, es del chat de Google, que no me llegó la invitación, pero no lo pude abrir. Entonces, no sé si pudiera como que, no sé si sacarme del grupo y volverme a agregar a ver si ya me llega bien. Ok, de acuerdo. O sea, te llegó la invitación, pero no entraste bien. Me llegó al correo la invitación de que me había agregado al grupo, pero después entré a Google Chat y no aparece nada. Ok, ahorita lo checo. Sí. Gracias, profe. Muy bien, de acuerdo. Excelente. Entonces, ahorita checo eso